sueños van temblando. Viene, cada vez se va acercando, y a su llegada su reino va proclamando. Hola, pues muy buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquiera de los lugares que se encuentre. Y hoy vamos a estar hablando de un tema no tanto polémico, pero de un tema que a lo mejor me pueden decir o me pueden preguntar, y eso que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Bien, vamos a entrar en el tema y vamos a ver qué nos va diciendo Dios con respecto a esto. Hoy vamos a ver simplemente la consecuencia. Vamos a ver simplemente lo que nos puede decir una sola palabra que hace la diferencia. Una sola palabra puede hacer la diferencia entre tú y Dios. Una sola palabra puede cambiar tu vida para siempre. Vamos a estar en Mateo 26, capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 69. El subtítulo del versículo nos habla de que Pedro niega a Jesús. ¿Qué tiene que ver con que Pedro niega a Jesús? Con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con la negación de Pedro? ¿Qué tiene que ver con la negación de Pedro con lo que estamos viviendo hoy en día? Que hoy en día estamos viviendo tiempos finales apocalípticos, tiempos que jamás y nunca la tierra ha vivido. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esta frase, qué tiene que ver esto de Pedro cuando niega a Jesús con todo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar en materia. Dice el capítulo 26, versículo 69, nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún la manera de hablar de Pedro nos lo descubría. Te conoce el mundo como cristiano por tu manera de hablar. Te conoce el mundo, te conocen las personas, tus vecinos, por tu manera de hablar, o por tu manera de caminar, o por tu manera de pensar, o por tu manera de hacer las cosas. Seguimos acá. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos que Pedro, que se cumple la profecía de Jesús, se cumple lo que Jesús le dice a Pedro, se cumple lo que Dios le estaba profetizándole a Pedro: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Gloria a Dios. Y nos quedamos con que el último versículo era que Pedro lloró amargamente, ¿no es verdad? Entonces, yo he buscado algunos significados de amargado, de amargamente, y hay muchas cosas fuertes de este sentido. Dice que amargamente se refiere a amargura, a dolor, aflicción, sentimiento, sinsabor, disgusto, sufrimiento, tristeza, pena, desengaño, tormento, pérdida de un ser querido. Entonces, Pedro lloró amargamente, y todo esto estaba junto
al llanto de Pedro. Pedro sentía que se le había ido la vida. Pedro sentía que se le había ido todo, simplemente por el aquello de que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro negó a Jesús, pero ahí viene la diferencia, la palabra clave. ¿De cuál es? La vamos a ver. La vamos a ver. Más adelante la veremos. La vamos a ver. Y la palabra clave es la siguiente. Es la siguiente. Juntamente con que Pedro lloró amargamente, vino la palabra perdón. Pedro estaba sufriendo, estaba afligido, dentro del llanto, sufriendo, afligido, con dolor. Tenía un sentimiento extraño, tenía sinsabor, tenía disgusto, tenía tristeza, desengaño, tormento. Sentía que lo había perdido todo, sentía que había perdido a Jesús, que no era digno del perdón. Sentía que no era digno del perdón de Jesucristo. Pero aún así, Pedro le dijo, perdóname, Señor. Aún así, dentro del llanto, Pedro decía, perdóname, Señor, perdóname. Pero vamos a ver otra diferencia. ¿Por qué una palabra puede hacer diferencia? Seguimos en Mateo, el capítulo siguiente, el Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. O sea, vamos allá. La Biblia dice que volvió arrepentido. O sea, que Judas se arrepintió de lo que había hecho. Dice, entregando, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la negación de Pedro? ¿Qué tiene que ver la muerte de Judas? Pues aquí está la palabra clave. Aquí está la diferencia entre una persona y la otra. Aquí está la diferencia. La palabra perdón. La palabra perdón hace que Dios te escuche. La palabra perdón hace que Dios te escuche. Pedro negó a Jesús, sufrió amargamente, lloró con sinsabor, lloró con disgusto, con sufrimiento, pero dentro de todo eso venía la palabra perdón. Judas se arrepintió, pero le faltó una palabra. Judas se arrepintió, pero le faltó una palabra. La palabra perdón hará que te acerques a Dios. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Sigue orando, sigue ayunando y sigue en oración. Bendiciones.